La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa es presentado por el gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nadie me da mejores beneficios que CNT. ¡Cámbiate ya! Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet tiene los dos lados que buscas en un pan: la nutrición y el sabor. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Don Fenriche 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de Opinión Democracia. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Con 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de Opinión Democracia este jueves 14 de octubre del 2021. Vamos a abordar este jueves entrevistas vinculadas con el tema de las finanzas públicas del Ecuador, golpeada en su crisis y ahondada con la pandemia entre el 2020 y 2021. Abordaremos este nuevo criterio que anunciara anoche en entrevista con Carlos Vera, TC Televisión, el presidente Guillermo Lasso, que va a dividir el proyecto. Le va a complacer a la presidenta de la Asamblea, que habla de diálogo, que habla de mesas técnicas, y va a enviar dividido en tres partes: lo tributario, lo laboral y de inversiones. Pero quizás a propósito de los anuncios del jefe de Estado ecuatoriano la noche de este miércoles, es importante resaltar la grave denuncia que formulara y que él encasillara a los tres dirigentes del correísmo, quien está prófugo en Bélgica, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Sadi, y Leonidas Issa, el principal dirigente de la CONAIE. Para registro histórico, siempre será importante tener presente lo que denunciara el presidente Guillermo Lasso este miércoles. A las 10 de la mañana, el señor Correa habla desde Bélgica, criticando la gestión de un gobierno que apenas cumplía 100 días. Y a las 11 de la mañana, el líder del Partido Social Cristiano hace exactamente lo mismo, en discursos coincidentes. Posteriormente se activan los troles en las redes sociales y se activa también, en una entrevista incluso con usted, el líder del Partido Social Cristiano. Posteriormente se incorpora el señor Leonidas Issa, que quiere calentar las calles para repetir aquel oprobioso octubre del 19, al que él llama una epopeya. Esta trilogía coincide en una causa: golpear a la democracia, no a través del típico golpe militar del siglo pasado, sino ahora queriendo apelar a la Constitución, simplemente porque tienen una mayoría de votos. Muy grave el señalamiento que hiciera el presidente Lasso respecto de estas amenazas contra la institucionalidad, contra su gobierno. Lo cierto es que los sectores de oposición que hoy se han juntado en la Asamblea, que están juntitos,
el correísmo, Pachacuti, el brazo político del sector indígena, y el Partido Social Cristiano. Los tres perdieron en las últimas elecciones presidenciales de febrero y luego la elección definitiva de abril del 2021. Es verdad que la oposición arrastra derrotas electorales y fracasos políticos, hay que decirlo, fracasos políticos como el fallido pacto para dirigir la Asamblea Nacional que le quisieron embaucar al presidente Lasso los dirigentes del Partido Social Cristiano. De allí viene el resentimiento. Pero lo cierto, luego de esta grave denuncia y las amenazas del narcotráfico, presuntamente aliado con sectores políticos, constituye una grave situación para el Ecuador en medio de la debilidad institucional. Frente a ello y en medio de esta crisis política y el enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, hay que decirlo, el presidente anoche anunció que va a atender el pedido de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y enviar dividido el proyecto en tres partes importantes: lo tributario, lo fiscal, lo laboral, y las inversiones, como dijera este miércoles. Le voy a dar gusto a la señora presidenta de la Asamblea. No voy a enviar nuevamente la ley de creación de oportunidad. La vamos a dividir en tres partes: la parte tributaria, la parte laboral y la parte de inversiones. ¿La va a mejorar? Por supuesto que voy a rectificar los errores que he escuchado de la sociedad civil. Por supuesto que sí, Carlos. Pero vamos a ver cómo actúa la Asamblea. Si la devuelve, si la rechaza, si permite un debate democrático. Vamos a ver. Sí, le voy a dar gusto a la señora presidenta de la Asamblea. Bueno, es importante el anuncio del presidente porque más adelante reconoció también un error que lo habíamos señalado aquí. Entre la reforma laboral consta una disposición en donde si el trabajador sale de sus labores de manera injustificada, tiene que indemnizar con un salario al empresario. Ese era un error. Lo dijimos aquí en debates en la revista de Opinión Democracia cuando abordamos la reforma laboral. Pero el presidente ha reconocido anoche y que se va a eliminar. Y esto es importante, que la Asamblea, ahora sí, si es que se da paso en el órgano administrativo, el CAL, en el pleno de la legislatura lo revisen, lo debatan, lo reformen. El texto que finalmente remitirá el presidente Lasso, esa es su atribución constitucional, pero no devolver sin debate en la legislatura ecuatoriana. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas con el director de Cordes, el economista José Hidalgo Pallares, a propósito de un estudio sobre las finanzas públicas en el Ecuador, que lo hemos revisado. Un gusto que haya vuelto la Fundación Konrad Adenauer, esta reconocida organización no gubernamental, y que ha hecho un estudio basado en la trayectoria de la economía ecuatoriana y agravada por la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles han sido las medidas que se adoptaron a nivel internacional para tratar de contener la propagación del virus que provocaron un severo golpe a las finanzas públicas del Ecuador en el 2020, como dice este documento? Saludamos a José Hidalgo Pallares. Bueno, ¿qué representa este estudio de las finanzas públicas en el Ecuador? José, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto conversar con usted. Lo que nosotros queremos hacer desde Cordes y con el apoyo, en esta ocasión, de la Fundación Konrad Adenauer, es ir brindando elementos técnicos para que el debate sobre la reforma tributaria, sobre por dónde debe ir el ajuste en las cuentas públicas, tenga un poquito más de fundamento. Nosotros lo que queremos hacer con este documento es mostrar principalmente que el déficit fiscal, si bien se agravó, como usted acaba de señalar, severamente con la pandemia, es un déficit fiscal estructural, es decir, desde hace muchísimos años los ingresos del sector público son
de manera sostenida menores que los gastos del sector público, lo que deriva obviamente en necesidades de financiamiento que han ido aumentando la relación deuda-PIB año a año hasta superar el 60% como tenemos en la actualidad. Entonces, lo que queremos hacer con ese estudio es mostrar primero cuál es la composición de los ingresos del fisco, no solo de todo el sector público no financiero, sino que ponemos énfasis en el gobierno central, también cuál es la composición de los gastos y la evolución, como digo, de la deuda pública, del déficit fiscal. Entonces, es un documento, perdón por la autopublicidad, que está disponible en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está colgado el documento para quien lo quiera revisar, pero insisto, su propósito fundamental es aportar al debate para que haya más elementos técnicos al momento de la discusión. Economista José Hidalgo, en el documento se aborda el presupuesto general del Estado y se señala que los ingresos y gastos de las 5 funciones del Ejecutivo han sido golpeadas en medio de esta crisis. Y es importante, algo que también se señala, la necesidad de una reducción del gasto público. No, evidentemente. A ver, y yo creo que en esto el gobierno ha sido bastante explícito de que el ajuste fiscal tiene que recaer principalmente en el recorte del gasto. De hecho, si usted revisa, Miguel, lo que el gobierno se ha comprometido en esta extensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la principal vía de ajuste por mucho, 3/4 partes o incluso un poco más, recae en el lado del gasto y apenas 1/4 parte en el lado de los ingresos. Hay que tener como antecedente, usted recordará, que en el acuerdo original que se negoció con el Fondo Monetario Internacional, se esperaba un incremento del IVA del 12 al 15%, lo que iba a dar ingresos fiscales adicionales por más o menos 2 puntos del PIB. Y ahí iba a estar un poquito más balanceado el esfuerzo por el lado del gasto y por el lado del ingreso, que finalmente es pedir una contribución adicional a los ciudadanos. Este gobierno ha considerado que el esfuerzo tiene que recaer sobre todo en el lado del gasto, y obviamente eso implica, en buena medida, reducir nómina, reducir el gasto en bienes y servicios de consumo, obviamente reducir los subsidios de los combustibles, que es algo en lo cual el gobierno ventajosamente ha seguido avanzando. Es una medida del anterior gobierno, pero esta la ha mantenido y es una medida atinada. Con ese tipo de, también transparentar las compras públicas, hacerlas más eficientes, con todo ese paquete o esa batería de medidas se busca reducir el gasto público, si no me equivoco, en alrededor de 4 puntos del PIB de aquí hasta 2025. Dentro de la evolución de los ingresos del gobierno central, se señala en este informe cómo va desde la primera etapa entre 2012 y 2014, en donde hubo importantes ingresos. Incluso se señala que fueron equivalentes al 25,6% del Producto Interno Bruto, es decir, 3.3 porcentuales más que en los años siguientes, 2015-2020. ¿Qué explica eso? A ver, primero, y perdón, Miguel, que me tome un minuto para explicar por qué hemos seleccionado ese periodo de análisis. Lamentablemente, las cifras fiscales han tenido que ser corregidas. Entonces, en la actualidad, únicamente tenemos, los analistas o el público en general, cifras comparables desde 2012 en adelante. Las cifras desde 2011 hacia atrás no son comparables porque se encontraron algunos errores metodológicos que han tenido que ser corregidos, pero la corrección no ha llegado todavía, digamos, a los años anteriores. Entonces, entre 2012 y 2020, el Ecuador vivió claramente 3 etapas distintas. 2012-2014 era una etapa todavía de bonanza petrolera. Usted recordará que en esos años el precio del crudo rondaba los $90-100 por barril y eso generaba obviamente ingresos extraordinarios al fisco, con los cuales el gobierno de entonces llevó a cabo una política fiscal sumamente expansiva en el gasto, que obviamente ayudó a la actividad económica momentáneamente, porque no era sostenible en el tiempo, pero también ayudó momentáneamente a la recaudación fiscal, a la recaudación tributaria, porque si usted gasta muchísimo como Estado y por lo tanto pone dinero en el bolsillo de los ciudadanos para que consuman, entonces eso aumenta también la recaudación. Entonces, en esos años, los ingresos fiscales fueron excepcionalmente altos, pero hay una cosa que me parece muy destacable, Miguel, y es que incluso en esos años los gastos fueron mucho mayores que los ingresos. Es decir, el gobierno de entonces no tuvo la responsabilidad suficiente o la visión suficiente como para decir,
a ver, estoy recibiendo más ingresos de lo que recibo normalmente, entonces debería ahorrar una parte para cuando el precio del petróleo, que históricamente ha sido volátil, se venga abajo y yo pueda mantener cierto nivel de gasto sin tener que llevar adelante una política de ajuste desordenada. Bueno, eso no se hizo y en el periodo siguiente, que es 2015-2019, para no entrar todavía en el año de la pandemia, los ingresos fiscales caen significativamente, principalmente los petroleros, porque se desploma el precio, pero también los tributarios, porque se reduce el nivel de actividad. Ahí el gobierno de entonces hizo un par de triquiñuelas, digamos, para mantener los ingresos tributarios, por ejemplo, las salvaguardias por balanza de pagos que tanto afectaron a la actividad económica. Hubo después del terremoto, también usted recordará, estas contribuciones extraordinarias que yo diría, aprovechando la coyuntura, no se parecen a las actuales porque estábamos hablando de un gobierno, el de Rafael Correa, que tuvo todas las oportunidades para ahorrar dinero, pero entonces en 2015-2019 caen los ingresos fiscales, cae también el gasto público, pero de manera desordenada, sobre todo en los primeros años, y se mantiene el déficit fiscal. Entonces, insisto, la conclusión principal del estudio es que de manera estructural los ingresos son insuficientes para sostener el nivel de gastos que tiene tanto el gobierno central como todo el sector público no financiero. Hay una segunda explicación, economista José Hidalgo Pallares, que es la buena gestión tributaria, basados en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué implica eso? A ver, el SRI, si usted compara las estadísticas de recaudación de IVA, por ejemplo, a nivel regional, es bastante eficiente recaudando ese impuesto. ¿Y por qué digo esto? Porque la tasa de IVA en el Ecuador es, como usted sabe, el 12%, y la recaudación de IVA en el Ecuador es más o menos de equivalente a 6 puntos del PIB. Entonces hay una relación de 2-1 entre tasa y recaudación en relación con el PIB. A nivel regional, en cambio, la tasa promedio del IVA es más o menos 17% y la recaudación es de 7%. Entonces la tasa a nivel regional es 5 puntos mayor que en el Ecuador, pero la recaudación en relación con el tamaño de la economía es apenas 1 punto mayor, lo que da cuenta de una gestión de cobranza por parte del SRI, al menos en lo que se refiere a IVA, bastante eficiente. Parece que en el impuesto a la renta todavía hay más huecos. El número de contribuyentes al impuesto a la renta en el Ecuador sigue siendo bastante bajo y yo estoy convencido de que hay muchas personas que tienen ingresos superiores a la fracción exenta que no están pagando impuesto a la renta, pero incluso en eso, según el estudio que usted ha señalado, el SRI mejoró la recaudación respecto a finales de los 90 o inicios de este siglo. Entonces, bueno, y esta es una tarea que empezó obviamente con la gestión de Elsa de Mena, que le dio una vuelta a la visión tributaria en el país y empezó a recaudar muchos más impuestos, pero obviamente es una tarea en la cual el SRI todavía tiene que seguir trabajando para que los ingresos adicionales que se está buscando ahora no vengan únicamente de un esfuerzo adicional, perdón la redundancia, por parte de algunos ciudadanos, que son los más pudientes, sino también por una mejor gestión de cobranza que signifique una menor evasión o ilusión tributaria. Eso implicó, hay que recordarle a nuestros oyentes de la revista de Opinión Democracia, el cambio institucional. Cuando había, hasta fines del siglo pasado, la Dirección General de Rentas cambió efectivamente a una institución mucho más eficaz, con el liderazgo de Elsa Romolorux de Mena, ya fallecida, y la creación del Servicio de Rentas Internas. Todos estos indicadores demuestran el perfeccionamiento en la recaudación de impuestos. Sí, evidentemente. Usted recordará lo que era la recaudación tributaria antes del SRI. Si ahora tenemos una recaudación tributaria en promedio de más o menos 14, 15 puntos del PIB, sin tomar en cuenta contribuciones a la seguridad social, que es un tema aparte. Antes, en los 80, 90, no llegaba o estaba en torno al 10%. Entonces hubo un incremento significativo, pese a lo cual, y esto me parece un dato importante que se conozca, Miguel, pese a lo cual en el Ecuador, la presión tributaria, es decir, lo que recauda el fisco en relación con el tamaño de la economía, es bastante menor que el promedio regional. Y no estoy comparando únicamente con los países que tienen claramente presiones tributarias excesivas tipo Argentina o Cuba. Estoy comparando con también países que son relativamente exitosos en la región como Uruguay, como Costa Rica, como Chile. El Ecuador tiene una presión tributaria menor. Esto significa que en relación con el tamaño de la economía, el fisco recauda menos.
Esto obviamente puede corregirse en parte, insisto, por un mejor control de la evasión tributaria, porque hay personas y empresas que no pagan lo que les corresponde, pero, por ejemplo, puse hace un momento el caso del IVA. En el Ecuador, obviamente, el gobierno tomó la decisión política de no incrementar este impuesto, pero claramente la tasa está por debajo del promedio regional en más o menos 5 puntos. Entonces hay que ver de dónde más se pueden sacar recursos adicionales. Y lo que este gobierno ha decidido es que ese esfuerzo adicional recaiga en los sectores más pudientes. Y aquí entramos en esta eterna discusión de quién es pudiente en el Ecuador. O sea, porque una persona que gana $2.000 al mes, y obviamente esos $2.000 son netos de décimos y de contribuciones al IES, porque ni los décimos ni las contribuciones al IES se consideran en el pago del impuesto a la renta. Pero una persona que gana $2.000 al mes puede pensar, y tal vez con razón, que la persona que gana $20.000 al mes es la que debería pagar porque tiene una mayor holgura en sus ingresos. Pero esa persona que gana $2.000, $2.500 al mes pertenece al 4% de los trabajadores con mayores ingresos. Y aquí hay otra confusión. Muchas veces se compara esos $2.000 que son individuales con el gasto de una familia, cuando habitualmente en el Ecuador, en los hogares ecuatorianos, no trabaja únicamente un miembro de la familia, sino que trabajan, digamos, dos. El promedio del INEC es 1,6 perceptores de ingresos. Entonces, si es que suponemos que uno tiene un ingreso neto de 2.000 y el otro tiene un ingreso neto de 1.000 o 1.500, estamos hablando de un ingreso familiar de 3.500, que es sumamente alto para la realidad ecuatoriana. Yo no digo que esas personas sean millonarias o que les sobre el dinero, pero sí creo que están en una escala, en una élite de ingresos en el país que en una situación como la actual les permite hacer un pequeño esfuerzo adicional, obviamente sabiendo que las personas de mayores ingresos tienen que tributar más, es decir, la tasa efectiva del impuesto a la renta para las personas de muy altos ingresos, digamos, $100.000, $200.000, $300.000 al año, va a ser siempre mayor que las de las personas que menos ganan. A propósito de lo que usted señala, y nos desviamos para volver luego sobre el estudio sobre las finanzas públicas del Ecuador que ha hecho Cordes con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, el presidente fue claro este miércoles en entrevista con TC Televisión con Carlos Vera, daba cuenta que va a ser proporcional el incremento del pago luego de los $2.000 de ingreso mensual y citaba alrededor de $130 adicionales del pago si empiezan desde esa base y se irá incrementando de acuerdo al aumento de los ingresos. Es decir, este es un cobro proporcional, de los que más tienen, más deben aportar. Totalmente. A ver, yo creo que aquí puede haber una confusión, Miguel, en el sentido de que el impuesto que empezarían a pagar, el impuesto adicional que empezarían a pagar las personas, digamos, que ganan $2.500 o $3.000 al mes, es porcentualmente alto. Entonces, digamos que pasan, por inventarme una cifra, que pasen de pagar $200 a $800 al año. Entonces, claro, el impuesto que pagan crece considerablemente, pero la tasa efectiva, es decir, el porcentaje de sus ingresos que se dedica al pago del impuesto a la renta, siempre va a ser menor que la que pagan las personas de mayores ingresos. Entonces puede ser que una persona que gane, digamos, $1.000.000 al año, ¿no es cierto? Una persona ya de ingresos sumamente elevados, no sienta tanto el incremento porque esa persona ya en la actualidad no tiene deducciones de gastos personales y ya está en la tasa más alta de la escala del impuesto a la renta, en el 35%. Ya paga ese 35% sobre un marginal, sobre una base que establece la tabla del impuesto a la renta. Entonces, esas personas de muy altos ingresos, puede ser que obviamente empiecen a pagar más, pero no sientan tanto la diferencia como una persona que paga actualmente 200 y que va a pasar a pagar $800 al mes. Pero insisto, la tasa efectiva, es decir, el porcentaje de los ingresos de la persona de muy altos ingresos, perdón la redundancia, siempre va a ser mayor que la de la persona que gana $30.000 al año. Entonces, es un impuesto progresivo en ese sentido. Y por otro lado, la propuesta del Ejecutivo considera justamente entonces que a las personas realmente de ingresos muy altos no se les está pidiendo un esfuerzo adicional tanto más grande porque ya vienen pagando la tercera parte de sus ingresos en impuesto a la renta. Entonces la compensación viene dado por el lado del impuesto al patrimonio, porque se entiende que una persona que gana
$1 millón al año, ha acumulado a su vez a lo largo de su vida laboral un patrimonio importante y se está pidiendo una contribución por ese lado y por una sola vez. Bueno, en realidad el gobierno lo está pidiendo por 2 veces, en 2022 y en 2023, cosa que a mí me parece un error. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que un impuesto tan atípico, tan extraordinario como el impuesto al patrimonio debería ser por una sola vez, como se está proponiendo a las empresas. Si volvemos al estudio de Cordes sobre las finanzas públicas del Ecuador, hay otro elemento que señala este documento, como es la creación o modificación de algunos impuestos. ¿Cómo ha incidido esto? A ver, usted recordará, Miguel, que en el Ecuador hemos tenido en los últimos años más de una docena de reformas tributarias, algunas de las cuales, o la mayoría de las cuales, han implicado impuestos temporales, nuevos impuestos o incremento de tarifas de impuestos ya existentes. Yo diría que los casos más notorios son, por un lado, la creación del impuesto a la salida de divisas, de ese muy mal impuesto que es el impuesto a la salida de divisas, creado por Rafael Correa, me parece que en el año 2008, que empezó con una tasa de 0,5%, luego se elevó al 1%, luego al 2%, y me parece que en el año 2012, por ahí, al 5% que está vigente en la actualidad. Y obviamente ese impuesto que tiene, bueno, como hecho generador, digamos, principalmente los envíos de dinero al exterior, es decir, los giros al exterior, incluyendo el pago de importaciones, se ha convertido ya en el tercer impuesto en importancia en la recaudación para el fisco ecuatoriano, solo después del IVA y el impuesto a la renta. Otro caso, tal vez menos notorio en cuanto a la importancia en la recaudación, pero que también ha generado, yo diría, distorsiones en la economía, es el del impuesto a los consumos especiales, el ICE, porque ese impuesto tenía como lógica gravar a los bienes o servicios que tienen algún tipo de externalidad negativa. Es decir, yo gravo con ICE a los tabacos o al consumo de alcohol porque se entiende que son productos dañinos para la salud o incluso para la sociedad, en su momento en el caso del alcohol. Pero luego se fue extendiendo a, por ejemplo, clubes sociales, televisión pagada, planes de telefonía celular, que más bien vienen a ser bienes o servicios necesarios en ciertos casos para el normal desenvolvimiento de las personas y de las actividades, por ejemplo, lo de telefonía celular. Entonces, es otro impuesto que se distorsionó con el correr de los años. Obviamente, eso elevó su recaudación, pero tampoco es un buen impuesto, o en todo caso está alejándose de su razón de ser. Un tercer ejemplo, usted recordará, Miguel, son los impuestos temporales. Tuvimos un incremento temporal del IVA del 12 al 14% después del terremoto, que obviamente generó una recaudación más alta de IVA, pero fue, insisto, temporal. Hemos tenido o tenemos todavía vigente impuestos temporales a las ventas de las empresas con ingresos mayores a $1 millón, que va a estar vigente, si no me equivoco, hasta el próximo año. Entonces, en ese contexto, y pese a todo eso, los ingresos tributarios siguen siendo insuficientes para cubrir los gastos corrientes del fisco. Entonces, claramente hay que bajar el gasto, pero también hay que incrementar los ingresos. Entonces, en ese contexto, lo que yo hubiera deseado es una reforma tributaria que ya sea estructural y que ya nos asegure que no va a haber necesidad de una nueva de aquí en el largo plazo. Bueno, el gobierno no ha querido incrementar el IVA. Políticamente creo que realmente no había ningún espacio para que se apruebe una medida de ese tipo. Obviamente, como no incrementa el IVA, no puede reducir en la velocidad que quisiera el ISD, porque tiene que haber una compensación fiscal para no ampliar el déficit. Y se está yendo por el lado de pedir una contribución adicional a las personas y empresas más pudientes, a las personas que, insisto, tienen ingresos, o están en el 4% de trabajadores con mayores ingresos, y a las empresas que tuvieron un 2020 bueno en comparación con años anteriores, que tuvieron utilidades del 2020, a eso se está pidiendo un esfuerzo adicional. Entonces, claramente el Ecuador tiene una historia tributaria reciente de demasiados movimientos que genera incertidumbre, que genera, sí, sobre todo, y eso limita la inversión en el país. Entonces, es esperable conseguir finalmente una recaudación tributaria suficiente con una estructura que no sea muy complicada y que permita que los contribuyentes sepamos que, bueno, así nos quedamos de aquí para los próximos años. Dentro de este estudio sobre las finanzas públicas que se divide primero, y hay que decirlo, en la época correísta,
este notable incremento de los ingresos por el precio del petróleo, por las recaudaciones, pero luego señala que a partir del 2015 se entra a la segunda etapa en donde viene la de estancamiento, que va hasta el 2019, en donde el Ecuador crece con una tasa pero irrisoria, una tasa que por debajo del crecimiento poblacional, como es 0.5%, pese a haber recibido ingentes recursos en la etapa previa. ¿Qué representó eso? Bueno, es la prueba clarísima, Miguel, yo creería, de lo insostenible que era el modelo económico del gobierno de Rafael Correa. La gente vivió una ilusión de bonanza porque, claro, cuando los ingresos eran sumamente altos y el gobierno, hay que recordar, no se contentó con los ingresos extraordinarios, sino que también se endeudó a lo loco. Bueno, en esa coyuntura el gobierno también gastaba mucho, eso movía la actividad económica. Ahorita no quiero entrar en la discusión de si era un buen o un mal gasto, porque usted sabrá que del gasto en inversión que destacan los seguidores de Rafael Correa, una buena parte se desvió hacia otros fines, digamos, o el gasto corriente también se utilizó en muchas veces gasto que no aportaba en nada a la sociedad ecuatoriana. Bueno, pero lo que decía es ese modelo de expansión del gasto fiscal que generaba una sensación de bonanza porque la gente efectivamente tenía más plata en el bolsillo, no era sostenible en el largo plazo. De hecho, al primer año de caída del precio del petróleo, que fue 2015, empezó a caer a finales de 2014, pero a lo largo de 2014 el precio seguía siendo bastante alto. 2015 la economía ecuatoriana ya no creció, entonces fue un modelo absolutamente fallido. De hecho, si usted compara a nivel regional los países que sufrieron el peor impacto después cuando terminó el boom de las materias primas, fueron los países del socialismo del siglo XXI, salvo Bolivia, que fue mucho más responsable fiscalmente. Bolivia sí generó ahorros, pero por ejemplo, Argentina, Brasil, Ecuador, obviamente Venezuela, fueron los que más sufrieron porque eran los que llevaban adelante ese modelo económico. Y en la actualidad, entonces, no en la actualidad porque, bueno, 2020 y 2021 han sido años absolutamente atípicos por la pandemia, pero entre 2015 y 2019, de esta segunda etapa de la que usted hablaba, Miguel, como bien mencionó, el crecimiento fue de apenas 0,5%, porque el Ecuador tiene una serie de desequilibrios económicos que le impiden crecer más. Uno de esos es obviamente el desequilibrio fiscal, que tiene un impacto directo en el crecimiento, porque si los agentes económicos ven que las finanzas públicas son deficitarias de manera sostenida, dice, bueno, ¿a qué momento el Ecuador o deja de pagar la deuda o suben los impuestos, como ha ocurrido y como que tiene que ocurrir nuevamente, o me dejan de pagar a mi proveedor del Estado? Entonces, eso limita un poco la inversión y el crecimiento. Por otro lado, una situación fiscal como la del Ecuador incrementa el riesgo país. Por eso el Ecuador tiene un riesgo país muchísimo mayor que el de los vecinos, Colombia y Perú, y eso también limita la inversión, porque se exige un rendimiento más alto para traer dineros del exterior al Ecuador. Otro desequilibrio que tenemos y que es notorio está en el mercado laboral. El Ecuador tenía, incluso en los años de bonanza, Miguel, esto me parece un dato muy importante, incluso en los años de bonanza, de alto crecimiento, de alto precio del petróleo, el Ecuador nunca llegó a tener una tasa de empleo adecuada del 50%. Siempre estuvimos por debajo del 50%, incluso cuando la economía crecía a tasas aceleradas. Y obviamente en el periodo de estancamiento hemos tenido una tasa de empleo adecuado siempre por debajo del 40%. Entonces, esos dos desequilibrios, el laboral y el fiscal, son los que busca enfrentar el gobierno en la actualidad. Ahora ya el presidente, en la entrevista que usted acaba de mencionar, también señaló que el proyecto de ley se va a dividir. Bueno, yo lo que esperaría es que la Asamblea tenga en cuenta estos factores que no nos los estamos inventando, que están ahí, son hechos concretos, son datos concretos, que los tome en cuenta al momento del debate para no ponerse simplemente porque sí a reformas que en mi opinión son absolutamente necesarias para que el país pueda salir de esa etapa de estancamiento y crecer de manera sostenible y suficiente en el largo plazo. Vamos a hablar más adelante y le vamos a consultar al economista José Hidalgo precisamente sobre el anuncio del presidente y esta división del gran proyecto que enviara ley de creación de oportunidades en tres partes, que es lo tributario, lo laboral y las inversiones. Pero volviendo al informe que estamos analizando, economista José Hidalgo, este estancamiento de la economía no solo afectó a los ingresos generales petroleros, sino también a los ingresos tributarios. Cayó la recaudación tributaria. ¿En qué niveles? Sí, efectivamente. Perdón, Miguel. ¿En qué niveles? Sí.
Es que la recaudación tributaria está directamente relacionada con el nivel de actividad, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un consumo dinámico, eso favorece principalmente a la recaudación de IVA, porque el IVA es un impuesto, perdón, básicamente al consumo. Si tiene empresas que obviamente están vendiendo bien, o personas que están ganando bien, eso favorece el impuesto a la renta. Pero dado que era un modelo económico que dependía principalmente de la expansión continua del gasto fiscal, entonces el momento en que ese gasto fiscal ya no pudo expandirse más, el consumo, la rentabilidad de personas y empresas se vino abajo y por lo tanto también la recaudación de los principales impuestos. Pero, insisto, la recaudación, digamos, estructural cayó, pero hubo medidas que el gobierno de entonces tomó para tratar de compensar esa caída en la recaudación. La principal de ellas tal vez fue esta imposición de sobretasas arancelarias de hasta el 40% para un montón de bienes que se importan, y eso obviamente tuvo un impacto súper severo y negativo en la actividad económica. El gobierno de entonces lo que buscaba es mantener un nivel de ingresos a como dé lugar, aunque eso implicara sacrificar al sector privado. Insisto, también se elevó el IVA transitoriamente. Hubo, y este es un dato que conviene recordar, Miguel, después del terremoto, para el cual el gobierno de Correa debía haber estado preparado porque tuvo todas las oportunidades para ahorrar dinero. Bueno, después del terremoto, usted recordará que además del incremento en el IVA del 12 al 14%, se pidió una contribución solidaria a las personas que ganaban más de $1,000 mensuales, ¿no es cierto? Ahora, ese mismo movimiento político que aprobó que propuso y aprobó esa contribución solidaria a las personas que ganaban más de $1,000 mensuales, se opone a un esfuerzo adicional para las personas que ganan más de $2,000 y además netos mensuales. Entonces no hay mucha concordancia o coherencia en el propio discurso, si es que antes las personas que colaboraban ganando más de 1,000 sí lo podían hacer y ahora los que ganan más de 2,000 ya no lo pueden hacer porque según ellos son de clase media cuando claramente están en una élite en el país. Pero en todo caso, la recaudación tributaria cayó, tenemos una recaudación tributaria estructuralmente inferior a los gastos corrientes, y esto no es por defender la condición constitucional que establece que los ingresos permanentes tienen que ser mayores que los gastos permanentes. Es una lógica financiera. Usted en su hogar, si es que ve que los ingresos permanentes que tiene, su sueldo, no alcanza para las compras de supermercado o la pensión de sus hijos, no va a querer mantener ese nivel de gastos vendiendo hay que el auto, reducir el sabe gasto, que eso no ¿no? es sostenible. Hay que reducir el gasto y hay que buscar la manera de incrementar los ingresos. Entonces, lo que se está proponiendo ahora es reducir el gasto de manera significativa y en una parte menor incrementar los ingresos, porque ajustar todo por la vía del gasto también tiene consecuencias económicas y sociales que pueden ser bastante graves. Incluso mucho más grave de lo que señala el economista José Hidalgo a propósito de lo que antes, con ocasión del terremoto de abril 2016, aportamos los ecuatorianos en total más de 3,000 millones de dólares. Es decir, por un lado se recogió eso y por otro, entre paréntesis, ni siquiera se ha rendido cuentas ante el país de la inversión que se hizo en las provincias afectadas, especialmente Manabí. Esa es la politiquería de lo de ayer y de lo de ahora. Pero vamos al informe economista José Hidalgo, gastos del gobierno central. En el informe se señala que hubo una época de bonanza 2012-2014, luego una etapa de estrechez 2015-2019 y luego viene la etapa de la pandemia en donde hubo una reducción no lo deseable en el gasto del gobierno central. Sí, a ver, en la etapa de bonanza, que insisto, por si acaso las personas que estén conectando ahorita a la entrevista, el periodo de análisis empieza en 2012 porque las cifras son comparables únicamente a partir de ese año. Para antes todavía no tenemos cifras comparables porque se tuvieron que corregir. Pero entonces, para los años 2012-2014, usted recordará, Miguel, y hay algunos digamos, hechos visibles al público que demostraban el nivel de despilfarro del gobierno de entonces. Usted recordará lo que eran los eventos de rendición de cuentas de cualquier institución de medio pelo en el sector público, de esos consejos que se inventaron en el sector público, eran un despilfarro total. Cada funcionario público también de rango medio se creía con derecho para tener
chofer y auto que lo pasara a buscar a su casa. Entonces, sí se generó una estructura burocrática sumamente grande que todavía no se termina de achicar en la medida necesaria y que este gobierno creo yo que va a hacer el esfuerzo para recortar el gasto de manera eficiente. Luego, el gasto que se ajustó en los años 2015-2019 fue principalmente el gasto de inversión, porque también recordará que llegamos a tener un gasto de inversión pública tan alto que llegó a ser superior que la inversión privada. Eso tampoco es sostenible en ninguna economía del mundo. Usualmente la inversión privada es el motor de la actividad económica, acompañada obviamente por la inversión pública en sectores o que no interesan a la actividad privada o que son la razón de ser del Estado. Pero entonces hubo un ajuste sumamente fuerte en el gasto de inversión. Esa fue la variable de ajuste y eso obviamente afectó a la actividad económica, pero a partir del gobierno de Lenín Moreno, y no con su primera gestión al frente del Ministerio de Finanzas con Carlos de la Torre, que más o menos mantuvo la misma lógica de política económica que el gobierno anterior, sino con Richard Martínez y Mauricio Pozo, ya se empezó a reducir también algo el gasto corriente en bienes y servicios, en sueldos y salarios, y obviamente a eso se sumó la renegociación de la deuda externa que permitió también reducir el gasto en intereses de la deuda. Pero seguimos teniendo, así como yo mencioné al inicio de la entrevista, que el Ecuador tiene una presión tributaria menor que el promedio regional, el Ecuador también tiene un gasto público mayor que el promedio regional. Y es por eso que es tan importante, y por eso el gobierno está poniendo foco en eso, en que la mayor parte del ajuste tiene que venir de la reducción del gasto y una parte menor del incremento de ingresos. Pero no es una reducción sencilla. Si usted escucha a Jaime Carrera, que es un gran experto en temas fiscales, él insiste mucho en un tema, y es que el 80% más o menos del gasto del presupuesto del Estado se destina a los sectores de educación, salud, seguridad, justicia. Entonces, obviamente en esos sectores también puede haber gasto ineficiente. Yo no estoy negando eso, pero sí es un recorte del gasto que se tiene que hacer con bisturí. No puede ser a lo loco porque no se puede afectar la prestación de servicios que beneficien sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. En resumen de este informe que analiza Cordes entre 2012 y 2020, ¿cuáles serían los resultados del gobierno central en estas tres administraciones? Por cierto, el gobierno de Lazo está empezando. Sí, no, pero recurrentemente deficitarios. Ese es yo diría el punto central del estudio, es demostrar a la ciudadanía, a los que quieran leerlo, está, insisto, disponible en nuestra cuenta de Twitter, que no es una cuestión de la pandemia que los ingresos sean inferiores a los gastos, es una cuestión estructural que exige un ajuste fiscal que no se puede seguir postergando, porque mucha gente podrá decir, pero si no hemos tenido el tal ajuste fiscal en la magnitud que se espera y el Ecuador sigue sobreviviendo. Sí, el Ecuador efectivamente sigue sobreviviendo, pero con un riesgo país de 800 puntos o más, con una tasa de crecimiento de 0,5% cada año en promedio hasta antes de la pandemia, con una inversión extranjera directa que es absolutamente insuficiente frente a lo que reciben los países vecinos, y todo eso en buena medida se explica por el desequilibrio fiscal. Entonces, yo sí creo que estamos ante la oportunidad de que el gobierno, si es que se consigue aprobar la reforma tributaria, consiga un incremento permanente en los ingresos del fisco, que van a ser por la vía de un esfuerzo de las personas más pudientes, pero sobre todo que este gobierno que ha ofrecido reducir el gasto público lo haga de manera eficiente, pero también de manera más o menos rápida, a fin de que lleguemos a un nivel de gasto más o menos similar al que tienen el resto de países de la región. Pero hay un punto adicional, Miguel, y es que el despilfarro no se da exclusivamente a nivel de gobierno central. Obviamente el gobierno central es el gran componente del sector público en el Ecuador, pero usted también puede ver lo que son los GATS. El municipio de Quito tiene miles de empleados que seguramente se han inflado en la nómina en los últimos años. Los municipios en otras ciudades que dependen principalmente de las transferencias que reciben del presupuesto del Estado, habrá que ver cómo utilizan esos recursos. Entonces, la principal responsabilidad obviamente está en el gobierno central y en el Ejecutivo, pero también José, hay que ver... Incluso, si me permite, ahora ¿sí? con más recursos, una vez que ya no se pase el IVA a la caja fiscal. Sí, y realmente como los municipios no están en el centro, en el foco de la escena, digamos, como sí está el gobierno central,
la rendición de cuentas que se les pide es muchísimo menor. Entonces, yo francamente no sé, no conozco con el nivel de detalle que procuro conocer del presupuesto del Estado, no conozco lo que está ocurriendo con las finanzas del municipio de Quito, que es con el de Guayaquil los más importantes del país. ¿Qué serán, insisto, los municipios donde nadie rinde cuentas? Entonces, y no arreglan los problemas. Agua, alcantarillado, recolección de basura. Vamos a la costa, Esmeraldas, el cantón Atacames, cantón Esmeraldas, Manaví. Daule no tiene agua desde hace, no sé, creo que no tiene agua potable. O sea, hay que pedir una rendición de cuentas a nivel de todo el sector público, insisto. El principal actor claramente es el gobierno central y este gobierno, este ejecutivo, presidido por Guillermo Lasso, tiene que recortar el gasto, así lo va a hacer, así lo ha ofrecido al menos, pero el sector público también está compuesto por la seguridad social, donde también creció muchísimo el gasto en nómina, el gasto corriente, yo diría ineficiente en gran medida, y los GATS, donde nadie rinde cuentas y simplemente están ahí muchas veces, son alcaldes de los movimientos políticos que están representados en la Asamblea, que exigen todo del gobierno central y que no ponen nada a cambio. Entonces, el sacrificio tiene que ser general. Por parte de los ciudadanos, de los que más podemos contribuir, poner una contribución adicional, pero por parte del sector público en general, un sacrificio por el lado del gasto que implique utilizar de manera eficiente los recursos que se les están dando para administrar, que no son de ellos. Al margen de este informe muy ilustrativo que ha hecho Cordes sobre las finanzas públicas del Ecuador 2012-2020, quisiera un comentario del economista José Hidalgo sobre este anuncio del presidente de este miércoles de dividir el proyecto que fue devuelto por el Consejo de la Legislatura en tres partes: tributario, laboral y de inversiones. ¿Cómo ve usted esta perspectiva? Con un hecho, el propio presidente ha reconocido errores que han sido señalados. Eso de que el trabajador indemnice al empleador con un sueldo era descabellado, pero lo ha reconocido, dijo un error y que va a ser rectificado. ¿Cómo ve ahora la perspectiva de esta necesidad que tiene el país de una reforma laboral que no va a tocar de aquí para atrás, sino va a generar de aquí en adelante? Y sin embargo, los dirigentes políticos, los politiqueros, los dirigentes gremiales dicen, nos van a conculcar los derechos. Esto es regresivo, cuando esto es para adelante. A ver, yo diría que primero desde el punto de vista político creo que es una buena noticia. Habíamos entrado en un ambiente bastante tenso, ¿no, Miguel? En el que no sabíamos qué iba a ocurrir con ese proyecto. Si es que finalmente se seguía con había una línea de pensamiento de algunos abogados que decían el CAL no tenía atribuciones para devolverlo, por lo tanto están corriendo el plazo de 30 días para que entre en vigor por el Ministerio de la Ley. Eso podría haber causado reacciones de algunos sectores y una ruptura ya ahí sí directamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. También se estaba hablando de consulta popular, de muerte cruzada. Creo que ahorita la decisión del presidente pone un poco de paños fríos sobre el ambiente político. Y otra vez, entonces, una vez que el gobierno corrija los errores, como usted acaba de señalar, por ejemplo, ese en la reforma laboral realmente no tiene razón de ser, imagínese, no se justifica por ningún lado. Nosotros también desde Cordes hemos encontrado para la parte tributaria algunos factores que se podrían corregir, y ya le mencioné alguno. Yo creo que el impuesto al patrimonio debería ser por una sola vez. Hay, por ejemplo, rebajas de IVA para algunos productos ambientalmente favorables, pero incrementos de impuestos para otros. Entonces también habría que ver una coherencia ahí. Pero entonces, de momento, yo creería que la primera que tiene que entrar es la tributaria, porque eso ya forma parte también de las condiciones que se han acordado con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario ha sido, yo diría, bastante generoso con el Ecuador en el hecho de pasar de una reforma tributaria que iba a rendir 2 puntos del PIB a una que va a rendir apenas 0,7 puntos del PIB. Pero claramente el fondo sí espera una señal de parte del Ecuador de un esfuerzo adicional por el lado de los ingresos. Entonces, respecto a la tributaria, si se mantiene este enfoque progresivo que tiene, yo creo que en la Asamblea no debería tener mayor complicación para ser aprobada, o al menos desde el punto de vista de coherencia ideológica, salvo por el Partido Social Cristiano, que está opuesto a un incremento de impuestos. Pero la izquierda democrática, Pachacutic, el correísmo, ¿qué argumento van a dar si es que el incremento impositivo recae sobre todo sobre los sectores más pudientes? Respecto a la laboral, que debería ser la segunda, es un instrumento fundamental
para generar empleo y para generar inversión, porque yo sí veía una lógica en el proyecto completo, y es que ninguna de estas dos reformas es suficiente por sí misma. Ambas son necesarias. Tenemos que tener cuentas públicas en orden y tenemos que tener una mejor normativa laboral, pero independientemente ninguna garantiza el crecimiento en el largo plazo. Entonces, la reforma laboral debería ser la segunda, obviamente corrigiendo todos los errores y excesos que se puedan haber incluido en el proyecto original. Y eso aquí porque el tema de que los sindicatos se toman la atribución de representar a los trabajadores, debería haber alguna manera de dar voz a las personas que se beneficiarían con esa reforma laboral, es decir, a más del 50% de los trabajadores que están en informalidad o a los que no tienen un empleo adecuado. ¿Cuándo defienden los dirigentes a los cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo? No, nunca. Y por eso y ahí está un desafío incluso político y de comunicación. Encontrar la manera, obviamente no es cuestión de seguir juntando nuevas o creando nuevos grupos de presión, pero claramente los desempleados, los subempleados, los empleados informales que no están representados en los sindicatos deben tener algún tipo de voz en este debate para decir, a ver, sabiendo que una normativa laboral paralela a la actual no va a afectar en nada las condiciones de los contratos ya vigentes, dennos una oportunidad para que las empresas del sector formal tengan más incentivos para contratarnos. Un estudiante puede decir, vea señor, a mí no me interesa trabajar 8 horas diarias, yo no puedo trabajar 8 horas diarias porque estoy yendo a la universidad, quiero trabajar 2, 3, 4, y ahorita la normativa laboral pone un montón de restricciones a las contrataciones alternativas al contrato a plazo indefinido de 8 horas diarias. Entonces, esto lo que está proponiendo el gobierno es ampliar las opciones de contratación y con eso fomentar justamente la creación de empleos en el sector formal. Obviamente, eso ya en la asamblea puede ser que tenga más resistencia porque el correísmo, Pachacuti, yo creo que se van a sumar lamentablemente a ese discurso arcaico y poco fundamentado de los sindicatos de que se están vulnerando derechos cuando la peor vulneración de derechos para un trabajador es no tener trabajo. Bien, muchas gracias al economista José Hidalgo Pallares, director general de Cordes, para hablar de estos temas económicos y fundamentalmente este informe que ha presentado sobre las finanzas públicas del Ecuador 2012-2020. Muy amable, José, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable. 7:24 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y tenemos previsto en la revista de Opinión Democracia un diálogo con el viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, precisamente sobre este nuevo enfoque, esta nueva presentación a la Asamblea del proyecto de ley de creación de oportunidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional.